Hace meses atrás, cuando subí el primer video acerca del caso Nabila Rifo, recibí toda la fuerza y todo el rigor del repudio de quienes formaban fila detrás de la supuesta víctima, o la víctima mejor dicho, Nabila Rifo. Recibí inclusive amenazas de muerte, personas que me decían que me iban a hacer lo mismo que a Nabila, sacarme los ojos, por yo atreverme a cuestionar este caso. Y debo decir que fui el primero que subió videos que me atreví, y de hecho he buscado para ver si hay más material acerca de alguien que haya expresado de la forma en que yo lo hice el problema con el caso Nabila Rifo desde el principio, porque el primer video, yo les voy a dejar los links acá en la descripción, el primer video lo subo el mismo día en que comienza el juicio, y de ahí en adelante son 4 o 5 videos, de los cuales el último es un documental de media hora llamado Nabila Rifo, Justicia Ciega, en el cual hago hincapié en la conspiración que existe detrás de todo esto, y que inclusive hoy entiendo, a lo cual no hice alusión en dicho documental, hoy entiendo, también llega hasta la misma defensoría de Mauricio Ortega, inclusive la misma Nabila Rifo, como lo hago notar en el documental, es parte de esta conspiración. Ahora el reportaje de Informe Especial aparece y muestra más evidencia todavía que no manejaba yo en el momento en producir el documental Nabila Rifo, Justicia Ciega, que muestra precisamente lo que yo ya adelantaba, que no, siguiendo una de las premisas principales de la criminalística, la cual ha dictaminado hace muchísimo tiempo que es imposible que no quede rastro genético en un delito de homicidio. Es imposible que no quede rastro genético del agresor. Imposible. Siempre va a quedar rastro genético del agresor en un delito de homicidio. Siempre. ¿Ya? En un delito estamos hablando de las características del de Nabila Rifo, donde hay fuerza, donde hay se ejerce violencia física. ¿Ya? Por supuesto, si yo mato a un tipo con un rifle desde cientos de kilómetros de distancia, no voy a dejar rastro genético. Estamos hablando de crímenes de este tipo, donde se ejerció violencia supuestamente con la llave, lo cual también el programa Informe Especial arroja dudas sobre el proceder de la perito, al reconocer que ella no realizó ninguna prueba, solamente ejecutó una orden supuestamente que vendría de más arriba, de donde viene esta conspiración. La llave de automóvil que se tuvo a la vista en la fotografía era compatible con las maniobras de sección del músculo, y eventualmente también podía tener compatibilidad con la sección del nervio. Vivian Bustos fue uno de esos expertos que bajo juramento aportaron su análisis para que los magistrados pudieran llegar a un convencimiento de lo que pasó en el sitio del suceso. En el juicio, usted dijo efectivamente que se debería haber usado un elemento fino y duro como la llave. Exacto. Que se encontró en el sitio del suceso para realizar la enucleación, es decir, haberle sacado los ojos a Nabila. Exacto. ¿Tuvo elementos suficientes para dar por sentado que se usó un elemento fino y duro como la llave? Sus características específicas indicaban de que era posible que, por su tamaño y por su forma, hubiesen sido ellos los que la llave, la paleta de la llave, la que habría desgarrado la musculatura del ojo. ¿Realizó alguna prueba? ¿Cómo acreditó aquello? Básicamente se acredita a través de las máximas de la lógica y de la experiencia cotidiana. ¿No hacen ejercicios que comprueben No, se basa la dinámica? Se basa en la teoría. Nosotros hicimos el ejercicio. Mira.
de largas horas de conversaciones con especialistas de la criminalística que ofrecían una perspectiva distinta a la doctora Bustos, no es posible explicar palanca sin fractura de los huesos de la órbita y tampoco sin el estallido del globo ocular. y de comprender cómo se desarrolla la enucleación quirúrgica en animales y personas, lograr retirar, extraer traumáticamente un globo ocular de su cavidad orbitaria, claramente es un fenómeno muy difícil de lograr y en el cual, desde el punto de vista traumático, hay que ejercer mucha fuerza para poder conseguirlo. decidimos realizar el siguiente ejercicio que, aunque no es científico, sí nos da luces sobre otras alternativas que no se dijeron en el juicio respecto de lo que puede pasar al intentar sacar un ojo con una llave. Cuando comenzamos a explorar quirúrgicamente un globo ocular, el globo ocular que utilizamos más es el globo ocular de cerdo, que conserva ciertas características que son muy similares con el globo humano. Esto es lo que sucedió al intentar hacer palanca con una llave de vehículo con una acción similar a la descrita por la perito Bustos en el juicio. ¿Lo rompió con llave? Se rompe. Se rompe con llave. Sí, con la punta. Porque así palanca al globo. Al hacer palanca con la llave, el ojo se rompe. Se rompió el ojo. Se rompió porque el en el ojo. caso de Nabila, uno se rompió y el otro no se rompió. ¿Cómo es eso? Uno se encontró y el otro no se encontró de los globos oculares. Y pensamos que con la mayor probabilidad uno de ellos... Pero usted se no lo rompió. sabe. No, O sea, no me puede decir, no sabe qué pasó con el otro ojo. no sé qué pasó con el otro. No puede ser que de alguna manera usted se haya equivocado y efectivamente una llave puede reventar un ojo, como nosotros lo vimos y constatamos en los hechos. Y sin indicar esa llave como un elemento probable por el análisis del sitio del suceso, ¿induce un error? Me da la idea de que usted está cuestionando mi pericia. Eso es, tenemos Sí. dudas respecto de las conclusiones de la pericia. Ah, ¿Se puede haber equivocado? Señora Viviana, ¿se puede haber equivocado? no me equivoqué. No se equivocó. No me equivoqué. ¿Qué pasó entonces? No sé. Lo vamos a dejar hasta aquí. La madrugada del 14 de mayo del 2016 en Coyhaique se encontraron junto al cuerpo de Nabila Rifo, además de las llaves, 2 hormigones ensangrentados. Estos últimos debían ser piezas claves para buscar el perfil genético del agresor, al menos para intentar confirmar o rechazar la presencia de Mauricio Ortega en el lugar. Sin embargo, en el juicio, la manera en que se presentó este informe pericial de genética por una de las asesoras del Abocar fue el inicio de una cadena de errores. En la muestra E1.1 se concluyó de que existe coincidencia con el perfil genético de Nabila Rifo y que las contribuciones minoritarias no son útiles para comparación porque son minoritarias. Pero los 14 marcadores de una expresión parcial de Mauricio Ortega es el hormigón E1, ¿es correcto? Correcto. Para un lado dice sí y en el otro lado dice no. Y científicamente aquí lo que se demuestra es que hay exclusiones de material genético de Ortega en el hormigón 1.1. Es decir, que él no manipuló las piedras. Él Hormigón. no manipuló los hormigones. Correcto. Con los que le pegaron a Nabila Rifo. Correcto. La genética no miente. Al quedar en evidencia esta confusa presentación del Abocar ante los jueces, quisimos confirmar con un tercero imparcial si hay o no restos genéticos de Mauricio Ortega en los hormigones que destrozaron la cara de Nabila. Para eso, enviamos a Hugo Jorquera, quien formó el primer laboratorio de ADN del Servicio Médico Legal, la documentación genética que contenía la carpeta investigativa. Cubrimos identidades y señas particulares para evitar condicionar de alguna manera la respuesta. Él es tajante. Desde el punto de vista genético, eso sería una exclusión. No podemos atribuir presencia de ADN del imputado en esa muestra. Presentaciones no normadas, tan abiertas, ¿se prestan para error hoy día
en los juicios? Por supuesto, porque hay información que, insisto, es interpretada sesgadamente y desde ese punto de vista es un peligro. Yo les invito a que puedan analizar este documental, lo voy a poner a continuación, y vean todo lo que humildemente su servidor Cristian Ponce, Cash, expresó e hice ver. Incluso hago hincapié en los dichos de Tomás Mochiati cuando alude a Alejandro Guiller como alguien al cual hay que tener mucho cuidado en confiar en esa persona. Y es lo que ha sido demostrado hoy en día cuando vemos que Alejandro Guiller cierra filas con el Parlamento en el tema de las asesorías truchas. Debemos analizar varias cosas que aparecen en este documental. Por ejemplo, el tema de la retractación también de Nabila Rifo. Jurídicamente, la misma fiscal nacional aparece explicando que el primer testimonio de la víctima es el que se considera como verdadero y como legítimo. Y luego la víctima se retracta, ¿ya? Lo cual ocurre en el caso de Nabila Rifo totalmente al revés. Totalmente al revés. El primer testimonio de la víctima es descartado finalmente y se retracta, pero para culpar. Cuando sabemos que el fenómeno de la retractación se produce totalmente al contrario. Al principio la víctima, cuando es agredida, en procura de salvar su vida, da el nombre del agresor. El problema es que después del lapso de ese momento hasta el juicio, el agresor le pide perdón, que generalmente es el marido. Entonces la víctima finalmente se retracta y exculpa al marido. Ese es el fenómeno de retractación, pero resulta que acá al parecer opera al revés. O sea, el primer testimonio de la víctima inmediatamente es inculpar a otra persona, ¿ya? Y también hay que ver las personas que tienen algún conocimiento en comunicación neurolingüística y los expertos y los peritos de Chile. Si ustedes ven las afirmaciones, por ejemplo, de Nabila Rifo, cuando describe al supuesto joven que se fue con ella en su primer relato, se van a dar cuenta que ella da detalles que hacen pensar que su relato o fue libreteado o fue escrito por una persona con mucha experiencia, o sencillamente ella está diciendo la verdad cuando se refiere al joven que la acompañó, por ejemplo, por poner un ejemplo, diciendo que es un poquito más alto que ella, ¿ya? Luego dice que es blanco, bien blanco, y va construyendo un relato que generalmente no tienen los relatos cuando son mentira, ¿ya? Porque tiene demasiados detalles. Y luego ya dice que no lo conoce, que lo vio, pero que no lo conoce, ¿ya? Y así, también hay que mirar el relato de Mauricio Ortega en el reportaje de Informe Especial, porque si este hombre realmente está mintiendo, es un actor, pero yo creo que debieran darle el APES, el Globo de Oro, el Oscar, ¿ya? Porque yo pienso que la misma periodista que hace el reportaje de Informe Especial le sorprende, como periodista conoce el arte de la comunicación y sabe cuáles son las posturas, cuáles son los gestos, cuáles son las formas de expresarse de una persona que está hablando del corazón y que está diciendo la verdad. Hay una concordancia con sus gestos, hay una concordancia con sus ademanes, hay una concordancia con sus posturas que, a menos que este tipo sepa del tema, parece un relato coherente y creíble el de Mauricio Ortega. Cuando pedimos por primera vez esta entrevista antes del juicio, se nos dijo que no, porque tú pensabas que todavía algo se podía revertir. ¿Qué estabas esperando, Mauricio Ortega? Que Nabila se dé cuenta, que diga la verdad. Y todavía la tengo, para serle franco. ¿Qué tiene?
de que ella se va a arrepentir y va a decir la verdad, va a contar toda la verdad. A esta altura, ¿tú esperas que alguien venga a decir que eres inocente y salgas de la cárcel? De Návila, sí. ¿Por qué esperas eso? Porque yo sé que ella me quería, como yo la quiero a ella. A estas alturas, con una condena de 18 años, ¿tú esperas que Nabila va a venir a decir que tú eres inocente después de que dijo ante todo Chile que eres el culpable? Cada noche pienso en eso. Me despierto escuchando la noticia y parece que voy a decir, Návila dijo la verdad. ¿Por qué crees tú, si dices que eres inocente, que Nabila pudo haber mentido? Presiones. Ella misma lo dijo, las grabaciones salen. Lo concreto es, Mauricio Ortega, que estás condenado a 18 años de cárcel. Por algo que no hice. ¿Qué vas a hacer? Luchar por mi hijo. Portarme bien, como me dice. Como me dice el más chico de los mayores, me dice, papá, tienes que salir. Acuérdate que tú me dijiste que me ibas a enseñar a manejar. Se expresa de una forma coherente con la verdad, ¿ya? Y eso levanta muchas dudas, muchas dudas. Es un relato emotivo el que él presenta y que dice relación con esperar cada mañana, prender la televisión, ver las noticias y descubrir que Návila finalmente ha optado por decir la verdad. Hace casi un año la vida de Návila Rifo cambió para siempre. El ataque del que fue víctima impactó al país por ser uno de los más agresivos de violencia de género que se conozcan en nuestro país. De visita a la región de Aysén, la presidenta Bachelet se reunió con Návila. Encuentro reservado. Por poco más de una hora. Ahí la mandataria comprometió apoyo para seguir ayudándola. Para contarle, para escucharla, saber de ella, de su madre, de su familia y bueno, y desearle, asegurarle también algunos apoyos que le permitan, yo diría, reaprender a vivir, aunque la veo que ya ha reaprendido a moverse muy bien en el espacio que está. Esta semana la justicia declaró culpable a Mauricio Ortega por los delitos de femicidio frustrado, lesiones graves, gravísimas, violación violenta, demorada. Los demás, soy vuestra mamá, ita. Aquí está ya. Cosas de mujeres, que estuvo muy bien mi declaración, que estaba contenta por las cosas que salió él culpable.
Cosas de mujeres, que estuvo muy bien en mi declaración, que estaba contenta por las cosas que salió él culpable. Cosas de mujeres, que estuvo muy bien en mi declaración, que estaba contenta por las cosas que salió él culpable. Creo que no es uno de los casos más deplorables de gobernantes de Chile. ¿De toda la historia de Michelle Bachelet? Sí. ¿Qué es lo que no le gusta de Bachelet? Ay, oiga, ¿podría ser procesado yo por lo que voy a decir? Oiga, ¿podría ser procesado yo por lo que voy a decir? Libertad de expresión. Yo creo mucho en eso, ¿no? Sí, a lo mejor no existe. Sí, a lo mejor no existe. Creo que no tenía capacidad para el mando. ¿Capacidad de qué tipo? ¿Ah? ¿De mando, intelectual, formación, de qué? Cultura, intelectual, todo lo que interviene en la planificación política y en las realizaciones. Fue improvisado. La casualidad la llevó a la presidencia de la República. La casualidad la llevó a la presidencia de la República, ¿no? Y cierta simpatía personal, eso que se llama el carisma, ¿no? ¿Y esta impresión se la formó cómo? Por los hechos. ¿Cuáles son, a su juicio, los más relevantes para formarse esta impresión? Enorme ingenuidad, por ejemplo. ¿En qué? Cuando asume como ministra de Salud, promete que va a acabar con las colas en los consultorios en 15 días, ¿no? Imposible hasta el día de hoy. Ahí, bueno. Después asume la presidencia de la República y va a Argentina sin haberse planificado nada de esa visita, con el objeto de obtener más gas para Chile. Y en Argentina le dijeron no. Entonces, una plancha internacional, ¿no? Hay que acordarse de esas cosas. Ahora, hay cosas que la han ido facilitando el camino, como subirse a un tanque. Entonces, qué impresionante, una mujer en un tanque, y eso le atrae buena voluntad. Después, una mujer en un submarino, lo mismo, etc. Entonces hay una creación de imagen artificial. Que no es el resultado de una carrera política larga, meritoria, brillante. Y si fue tan mala, como usted dice, con tantos errores, sin capacidad, ¿por qué la gente vota por ella o las encuestas dicen que va a votar por ella? Sí, yo creo que van a votar por ella, efectivamente. ¿Y por qué? Y que existe el peligro de que se la elija. Porque los pueblos actúan ciegamente. Los pueblos no razonan hasta el fondo de las cosas ni se dan cuenta bien de lo que hacen. Entonces, claro, aparece como una mujer simpática, alegre, en cierto modo atractiva en su manera de ser. Entonces, atrae a la gente. Hace poco más de 5 meses, Michelle Bachelet daba una señal sobre su posible candidatura presidencial. Así que yo espero que nos veamos en marzo. Pues bien, horas antes había ingresado por el mismo acceso Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la candidata socialista, en este Lexus avaluado en cerca de 27 millones de pesos. Más tarde, la imagen formó parte de un reportaje en la revista ¿Qué pasa?, sobre los negocios de Dávalos. Y hoy, el Servicio de Impuestos Internos investiga si hubo evasión tributaria en la compra de ese y otros automóviles. La investigación fue solicitada por el director de Radio Bio Bio, Tomás Moschatti, después de ser demandado por injurias por Sebastián Dávalos. El periodista había comentado los negocios y la situación comercial del cientista político en una columna de opinión. Puede ser legal, es verdad, puede ser legal, pero me parece muy poco razonable, lo digo así, muy poco razonable, que trabajando en la Cancillería, justamente en la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, teniendo muchísima información y siendo un funcionario público,
realice asesorías a empresas chinas y a empresas chilenas para invertir tanto en Chile como en el exterior. Este jueves, la madre y candidata presidencial se refirió al tema. Más allá que todos los ciudadanos tenemos que responder de la misma manera, ¿no es verdad? Sí, no me parecería que esto pudiera ser parte de una campaña sucia. Candidato o candidata que postula un cargo de representación pública, de representación popular, sin duda que está, yo diría, frente al escrutinio de la opinión pública. Y eso es parte de la vida como candidato, ¿no? Y es por eso que un candidato o candidata, que cualquiera sea, tiene que estar disponible para poder contestar las preguntas, las dudas. En este minuto le están preguntando acerca de el emplazamiento que hizo el presidente Sebastián Piñera con respecto a lo que ella, según él, los logros y fracasos de su gobierno. Ella, la presidenta, acaba de responder paso. La marihuana, ¿legalizaría su consumo, cultivo doméstico, por ejemplo, y el consumo? No lo tengo en mi programa. ¿Cuál es su convicción? Yo como lo que puedo decir, no lo tengo en mi programa. ¿No lo haría? No lo tengo en mi programa, le estoy diciendo. Ok. Y es por eso que un candidato o candidata, que cualquiera sea, tiene que estar disponible para poder contestar las preguntas, las dudas. No, Quicho, tú quieres sacarte las polvos, delantal, sin delantal. ¿Qué prefieres? ¿Trajiste delantal? ¿Tenemos dos delantales? Ya. Porque yo te sugiero, porque eso en este país sigue siendo grito y plata. ¿Tenemos dos delantales? Ya. Porque yo te sugiero, porque eso en este país sigue siendo grito y plata. Eso en este país sigue siendo grito y plata. Dentro ya no de las festividades, mucho paño para cortar. Y por qué no decirlo, se transformará probablemente en el chiste político del gobierno Bachelet. Tenemos esto. Mire ese lindo rostro, sus cachetitos. Sebastián Dávalos. Ese anteojo como el de la abuela. Tiene aros, aritos. Tiene un peinadito para arriba así como de pebbles, como de huevitas. Sebastián Dávalos Bachelet. ¿Será coincidencia de apellido, abuela? Es el hijo de ella. Y desde hoy que ya se instaló en el segundo piso, Sebastián, él juega el rol de primera dama de la nación. Pagarán gastos de representación, tendrán que ponerle un estacionamiento al Lexus, o quizás tienen que ponerle un estacionamiento a los 3 Lexus. El patrimonio que tiene Sebastián Dávalos en auto nomás, que entiendo que no son de él, son de su señora, están a nombre de su señora, los Lexus. Pero es de alrededor de 130 millones de pesos, en auto nomás, ¿ya? En auto le tenemos 130 millones de pesos para empezar. 6 sociedades con la señora, otras tantas sociedades en las que él presta servicio. Si mi primo, por muy capo que fuese, me dijera, oye, yo quiero estar en el Mentira Verdadera, yo le diría que sabes que prefiero que no, porque se van a generar problemas, la gente va a empezar a opinar que porque mi primo está allá acá, que de repente van a decir que ganáis más plata porque eres familiar mío, y prefiero ahorrarme todos esos cachos. Si eso lo llevamos a un nivel político, donde por supuesto hay mucho más interés por saber los sueldos, la conducta, las actitudes, las aptitudes de todas las personas que están ahí, ¿por qué aceptar trabajar con familiares? Efectivamente, yo pienso lo mismo que tú. Creo que esto está, ¿cómo decirlo?, mal. O sea, creo que hay cosas que suenan mal, se ven mal y están mal. Por lo menos cosas de mujeres, que estuvo muy bien en mi declaración, que estaba contenta por las cosas
cosas de mujeres, que estuvo muy bien en mi declaración, que estaba contenta por las cosas que salió el culpable. Cuando se hizo una acusación seria, fundada a través de los medios de comunicación respecto a Sebastián Dávalo y lo que ha crecido en pocos años su patrimonio sobre la base de situaciones que tienen que ver con ser el hijo de una expresidenta, básicamente. ¿Ya? Cuando se hizo esa acusación, lo que Michelle Bachelet respondió es: ay, aquí hay una cosa malintencionada. ¿Ya? Que esto pudiera ser parte de una campaña sucia. Bueno, ella misma se expone poniendo a Sebastián Dávalo a lo que yo creo que va a ser. Sebastián Dávalo lo está convirtiendo ella misma en el hazmerreír de Chile. ¿Qué le pasa? Que esto pudiera ser parte de una campaña sucia. O sea, creo que hay cosas que suenan mal, se ven mal y están mal. O por lo menos... Navila Rifo es una mujer de Coyhaique que ha sufrido un ataque gravísimo, no solo inaceptable, sino casi podríamos decir incomprensible. Hay hombres que todavía se creen con el poder de hacer semejante daño a las mujeres. No lo vamos a tolerar. Y para enfrentar este flagelo en toda su complejidad, modificaremos la actual legislación de violencia intrafamiliar para actualizar su contenido, aumentar las penas y ampliar la concepción de violencia contra las mujeres que ocurre en otros espacios, más allá de la relación de pareja o la familia. Escúchame, yo el otro día le dije al fiscal que había sido otra persona. ¿Ya? Sí. ¿Aló? Dime, sí, te estoy escuchando, háblame nomás. Y el fiscal dijo que no, que era él, que había pruebas un montón de cosas. No hay pruebas. Y el fiscal dijo que no, que era él, que había pruebas un montón de cosas. No hay... Navila, ¿quién te pega con la piedra en tu cabeza? Mauricio. No hay pruebas, Nadia, no hay nada que lo culpe. Están llegando algunas pruebas y no hay nada que lo culpe a él, Nadia. Si él tienen que haberte metido en la cabeza para que tú no hables. Quieren culparlo como de lugar, pero él no fue, Nadia. Nosotros sabemos que yo siempre he confiado en ti y que tú vas a decir la verdad. Sí, pues Raúl, yo recuerdo eso de cuando desperté allá en el hospital, porque yo recordaba ese cabrón y lo dije, y cuando fue el fiscal igual le dije a él lo que me había pasado, pero él piensa que yo lo inventé o que lo sueño como me había pegado tanto, pero yo lo recuerdo tan real, Raúl, tan real lo recuerdo yo eso. Y no lo olvido, no lo sueño. Es que Mauro no fue. Nadia, tú no se lo cuentes a nadie que tú me contaste y que hablaste con... Es que Mauro no fue. ¿Por qué? Porque tiene que encontrar un culpable. Porque imagínense que el veredicto sea inocente. O sea, la justicia chilena nuevamente se ha equivocado. Nuevamente la fiscalía se ha equivocado. Nuevamente la presidenta se ha equivocado al sindicar a la pareja de Navila Rifo como la autora de la agresión en diversas entrevistas y en el discurso de la cuenta pública del 21 de mayo de 2016. Hay hombres que todavía se creen con el poder de hacer semejante daño a las mujeres. No lo vamos a tolerar. Y para enfrentar este flagelo en toda su complejidad, modificaremos la actual legislación de violencia intrafamiliar. Enorme ingenuidad, por ejemplo. ¿En qué? Cuando asume como ministra de Salud, promete que va a acabar con las colas en los consultorios en 15 días. ¿No? Imposible hasta el día de hoy. Ahí, bueno. Después asume la presidencia de la República y va a Argentina sin haberse planificado nada de esa visita con el objeto de obtener más gas para Chile. Y en Argentina le dijeron no. Entonces, una plancha internacional. ¿No? Hay que acordarse de esas cosas. Esa puerta no será mejor cerrarla porque me hace cosa que algún vivo se asusta. Esa puerta no será mejor cerrarla porque me hace cosa que algún vivo se asusta.
que habría habido un tsunami, que el sismo no hubiera sido muy grande, pero que hubo un tsunami donde la ola avanzó y habría arrasado o copado la mitad del pueblo. Esta información fue entregada por un concejal, por un observador meteorológico confirmado en el retén de Carabineros. No hay información sobre daños ni víctimas aún por la oscuridad que existe en el sector y la gente está yendo hacia el cerro. Hasta el momento, la verdad es que lo que se ha observado y que es propio de lo que sucede después de un sismo mayor como el que hemos tenido son olas de gran tamaño, de un incremento de 2,5 metros, pero en Valparaíso, en Talcahuano, que no significa digamos, no ha tenido ningún impacto mayor. Cuando hay un terremoto de la magnitud que ha habido en Chile, uno puede tener tsunami, o sea, se espera que pueda haber, pero ya no lo hubo. No sé si me entiende, ya no lo hubo, pero ya no lo hubo. No sé si me entiende, ya no lo hubo. Que habría habido un tsunami. Si hasta hace un tiempo Dávalos Bachelet era una persona modesta, de clase media, hoy está en el 1% más rico del país. Y usted podrá optar, o es una persona extremadamente capaz y trabajadora, o lo otro. En un gobierno donde se dice que hay que igualar la cancha, Sebastián Dávalos Bachelet se ha transformado en uno de los símbolos justamente de la desigualdad, porque solo él puede ir a un banco, hablar con el hombre más poderoso de Chile, que es Andrónico Luksic, y ser recibido y además premiado. Será Michelle Bachelet la que deberá responder por qué la presidencia, porque no fue Sebastián Dávalos, sino la presidencia el año pasado se negó en 2 oportunidades a que Dávalos diera a conocer su patrimonio, una declaración de patrimonio de sus intereses. ¿Se veía venir todo esto? Pero claro que se veía venir. Miren, sin concurso público, sin antecedentes académicos, sin tener ninguna carrera destacada, sino por el apoyo político, su mamá, Sebastián Dávalos entró a la Cancillería, a la Dirección Económica de la Cancillería, a la DIRECOM. No hubo concurso público, ya partió mal el asunto. ¿Meritocracia, me dice usted? ¿Meritocracia de la familia Bachelet? No, no es verdad. Sin ningún antecedente, integró el equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con Japón. ¿Con qué antecedente si no tenía ninguno? Pero ahí estaba. Sabíamos lo que iba a ocurrir. Usaba autos descapotables, autos que eran de una empresa con autos descapotables. Imagínense, algunos parlamentarios, Juan Luis Castro, Alejandro Guillé, preocupados de la imagen de la presidenta. O sea, no preocupados de los hechos, sino de la consecuencia de los hechos. Para desconfiar profundamente, Alejandro Guillé, para desconfiar profundamente, habrá que ver qué realmente piensa, qué pasa por sobre en esas cabezas para pensar de esa manera y además decirlo. Michelle Bachelet, finalmente. Michelle Bachelet tuvo una gran oportunidad. Los presidentes en Chile tienen mucho poder. Pudo haber revertido el negocio. Pudo haberle dicho, Sebastián, revirtamos esto. Pudo haberle dicho al comprador, revirtamos esto. Se podría haber revertido. Los presidentes lo pueden hacer. Y más aún en esta situación en que había un hijo involucrado. No lo hizo. Perdió una gran oportunidad Michelle Bachelet. Estuvo 7 días cara a cara con Natalia Compañón y con su hijo en Caburgua, porque están juntos. 7 días en que evidentemente este fue el único tema que hablaron. 7 días en que la presidenta no fue capaz o no quiso revertir el negocio. 7 días en que Michelle Bachelet, digámoslo crudamente, dudó entre la institucionalidad, el orden público económico y una serie de cosas, y su hijo. Que le digan primer damo, hijo de la presidenta, se hace cargo de las fundaciones. Desgraciadamente yo creo que este es el comienzo tímido de lo que se va a transformar esta situación. O sea, Michelle Bachelet con esto se está endilgando un problema político. ¿Y para qué lo está haciendo? Básicamente lo está haciendo para promover a su hijo como futuro senador, o hacerle una carrera política como la que tuvo Lagos Weber, por ejemplo. Una carrera meteórica, un mal alumno que se fue con una beca estatal cuando su padre era presidente a estudiar a Cambridge, volvió y asumió al tiro como ministro, viceministro, ministro, senador. Ese es el camino más o menos.
Pero no es el único, porque ya decíamos durante la campaña que Michelle Bachelet básicamente es una gran agencia de empleo. Comienzan todos los hijos de, que es una vieja política de la Concertación, a asumir cargos. Tenemos, por ejemplo, a Carlos Correa Bau, hijo de Enrique Correa Ríos. Todos lo conocemos, ¿cierto? Tiene una hija que la ha tratado de encaletar, pero por todos lados, como candidata a diputada, candidata a esto, candidata a lo otro, y no sale, ella no sale, ¿ya? Ella, Romina Tuma. Entonces, ¿qué hicieron? La encaletaron ahora como Seremi de Vivienda en la Araucanía. Excesivo. Efectivamente, yo he traído acá esta muestra con caritas, porque yo creo que esto es bien escandaloso. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos los relatos de testigos que dicen que la persona que cometió el acto ilícito fue una persona alta y delgada, vestida de negro. Una persona alta y delgada. Y con todo respeto al Estado, él es chico, gordo. Lo cual es coincidente con el primer relato de la víctima. Como te iba diciendo, yo voy a decir lo que me acuerdo, que yo salí para afuera a buscarlo a él y ahí fue un cabro, y cuando él me fue para arriba yo para buscar a mi hijo y él me empezó a golpear en la cabeza, y ahí donde me iba con él y me empezó a golpear en la cabeza con una piedra y yo quedé inconsciente, Raúl, porque casi me mata. Nadia, y este chico que tú señalas con el que te fuiste caminando hacia arriba, ¿no te acuerdas quién era o cómo era? No, Raúl, nunca lo había visto. Él estaba al frente cuando me vio a mí, cruzó por el frente, era medio lejos, así joven, pero sí yo me acuerdo cómo era. ¿Y físicamente no te acuerdas si era alto, flaco, gordo, cómo era? Era un poquito más alto que yo, flaco, sé cómo andaba vestido, su pelo era como así como metalero, era su pelo y blanco, bien blanco, un cabro de unos 35 años. Usted le preguntó, ella le preguntó, ¿cómo sale esa conversación? Yo le pregunto a ella, le pregunto al tiro, le digo, ¿quién te hizo eso? Y me dijo, Mauricio no fue, me dijo, lo callé, pero no sé quién es, me dijo. ¿Le dijo al tiro que Mauricio sí. no fue? Y de ahí me contó que estaba llamando en un momento de descuido de las personas que la estaban custodiando, porque dice que había más gente ahí, y que no quería que nadie se acerque a ella. ¿Ella por qué está llamando en un momento de descuido? ¿Le dijo si tenía alguna situación especial? Dijo que estaba custodiada en el hospital. ¿Estaba custodiada? Sí. Esas fueron las palabras. Sí. Debe haber un culpable. Si existe decencia todavía en este país, debiese ser juzgado como inocente. No hay prueba científica que sitúe al supuesto agresor en el lugar de los hechos. Y sí hay pruebas científicas que sitúan un desconocido en el lugar de los hechos. Solange, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos y darnos la oportunidad de hablar de esto. Solange, ¿cómo se encuentra? Yo sé que usted ha seguido personalmente el caso de Nabila, de hecho la fue a visitar, fue a ver su condición médica. Ella todavía está muy delicada de salud, pero al parecer fuera de riesgo vital. Solange, ¿cómo reacciona usted al estar desde la Fiscalía Nacional nombrada en este cargo con un caso tan horroroso como el de Nabila? Lo que hacemos es solicitar colaboración de un equipo también de fiscales de acá, de la zona sur, donde hay una fiscalía especializada en delitos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, y también la unidad de víctimas de esa fiscalía que está coordinando ya las acciones concretas. Hacemos una especie de puente, de canal, para que todo fluya de la mejor manera posible. Ya. Digámoslo en castellano. Es decir, cuando tenemos una mujer agredida por el marido, es decir, cuando tenemos una mujer agredida por el marido.
Uno de los fenómenos que impactan fuertemente la violencia intrafamiliar y en la persecución de la violencia intrafamiliar es la propia retractación de la víctima. Entonces, claro, ahí uno requiere elementos periciales que puedan explicarle a un tribunal en el ámbito penal, ¿sabes qué? Esto se explica, que la víctima el día 1 dijera la verdad y que hoy se está retractando, la víctima el día 1 dijera la verdad y que hoy se está retractando, la víctima el día 1 dijera la verdad y que hoy se está retractando. Por el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Esta imagen es la primera de Nabila Rifo tras el brutal ataque que sufrió el 14 de mayo. Aquí se le ve en el hospital regional en Coyhaique tras denunciar una nueva agresión. Acusa a su madre de violencia intrafamiliar. ¿Y quién cree usted que es la persona que atacó a su hija? Su pareja, Mauricio Ortega. Según la nueva denuncia, este miércoles se habría registrado una discusión en su casa. En ese momento, Noelia, su madre, la habría agredido. Efectivamente, la señora Nabila Rifo está hospitalizada desde ayer en la tarde. Entró por el servicio de urgencia, traída por la ambulancia del SAMU. En este momento se encuentra estable y está siendo evaluada por el especialista en cuestión que tiene que verla hoy día. Lo que había es una discusión familiar que genera que ella en un estado de angustia sea remitida al hospital, donde se mantiene hospitalizada por esa situación. De Nabila Rifo fue una de las noticias que remeció el país este año. Una agresión que de manera trágica e impactante le dio un rostro a la violencia contra la mujer. Como imputado por el delito de femicidio frustrado, permanece su expareja Mauricio Ortega, juicio que debería realizarse en marzo del próximo año. ¿Cómo puede ocurrir violencia intrafamiliar si se supone que está en el marco de un cuidado, de un programa para prevenir la violencia intrafamiliar? Estamos claramente revisando. Cosas de mujeres, que estuvo muy bien mi declaración, que estaba contenta por las cosas que salió el culpable. El hospital de urgencia, o así llamado Exposta Central, pero todavía está sedada, digamos, no está en condiciones de conversar, pero en la medida que sea prontamente desconectada el respirador artificial, va a poder volver a tener, digamos, un estado de conciencia que le permita comunicarse con los demás. Es un caso que nos tiene choqueados a todos. O sea, el nivel de violencia y brutalidad es algo tremendo, ¿no? Que vamos a trabajar sin descanso como gobiernos para que podamos seguir trabajando para evitar que este tipo de casos vuelvan a suceder en nuestro país. Y sin duda esperamos lo mismo que espera la familia, que haya justicia.